Entonces, en nuestra clase anterior vimos una tabla de pies rítmicos y en total vimos 5 pies rítmicos en la tabla anterior y vimos también una serie de pies rítmicos de acuerdo a la métrica griega. Nosotros vamos a trabajar estos pies rítmicos que tenemos en la parte superior de la tabla y vamos a continuar desarrollándolos para ir formando nuestra teoría de análisis en base al ritmo. Entonces debemos recordar que la unidad más elemental es el tiempo. Eso sería lo más elemental. Digamos que equivaldría a una emisión de sonido. Por ejemplo, ta. Y eso sería la unidad más primaria. Ahora, cuando nosotros emitimos varios tiempos sucesivos, pero no hacemos una diferenciación entre ellos, a esto no le podemos llamar ritmo. Si recordamos la definición de ritmo, de acuerdo a lo que leímos en la definición de Arístides Quintiliano, que lo leímos en la clase anterior, debemos saber que esta disposición uniforme de emisiones de tiempo no produce ritmo, porque hay una igualdad. Y Arístides Quintiliano decía que esto confunde a la mente. Y es cierto, la definición que él nos da es válida todavía en la actualidad. Nuestra mente está acostumbrada a dividir y a clasificar. Por lo tanto, para que esto se convierta en un ritmo, necesitamos el concepto de acentuación. Digamos, casi inevitable. Entonces, si nosotros percutimos estos tiempos, inmediatamente, de manera natural, nuestro cuerpo, nuestra sensación física y mental nos llevará a que ciertas emisiones de tiempo las sintamos como fuertes o apoyadas y otras como débiles o ligeras. Entonces, es natural que los sonidos que están en las partes nones, el 1, 2, el 3, 4, el 5, es decir, el 1, 3 y 5, los sintamos como apoyados, que les llamaríamos como partes pesadas. Mientras que los sonidos o tiempos que están en la parte, digamos, par, que sería el 2 y el 4, los sentimos como ligeros. Y esto lo podemos relacionar también inclusive con el proceso del caminar. Sentimos un paso fuerte y un paso ligero. O bien, las partes fuertes es cuando apoyamos el pie en el piso y la parte ligera es cuando elevamos el pie para dar el siguiente paso. Entonces, esta división o esta distinción en los tiempos, que hay tiempos pesados y tiempos ligeros, es algo que surge naturalmente en nuestra percepción mental y la manera como organizamos el sonido. Entonces, para que digamos que aquí se establece un ritmo, necesitamos hablar del concepto de arsis y tesis, donde entonces, que ya lo vimos en la clase anterior, la tesis representa las partes acentuadas, o más bien, más que acentuadas, las partes pesadas, y las arsis representan las fases ligeras. Si lo quieren relacionar con el movimiento de los pies, es más fácil de entender. Las tesis son los apoyos del pie en el piso y el arsis es la elevación del pie. Y eso nos da la idea de la tesis como un apoyo, digamos más o menos como un acento, y el arsis como una preparación. Entonces, cuando estos tiempos simples establecen esta distinción entre arsis y tesis, y ciertos tiempos se sienten como tesis, es cuando ya tenemos el principio para hablar de ritmo. Entonces, si yo a esta sucesión ya le asigno un valor a cada tiempo, y de acuerdo a mi percepción mental y auditiva establezco que el primer sonido y el tercer sonido y el quinto sonido forman una tesis, entonces ahí ya estoy estableciendo que esos tiempos tienen un mayor peso e importancia. Es decir, ya estoy diferenciando esos tiempos de las arsis. Las arsis son ligeras, mientras que las tesis son más pesadas. ¿Qué es importante? Que al establecer esto, ya no estamos viendo a los tiempos en un plano de igualdad, sino que ya hay una diferencia. Y al hablar de las tesis, estamos viendo que hay una disposición de los acentos, una disposición de las partes pesadas. Y al hacer esta diferencia, ya podemos hablar de ritmo. Entonces, estos pies ya se llaman pies rítmicos, porque aquí ya estamos estableciendo que el pie rítmico se establece gracias a una fase de arsis y una fase de tesis. Si no tenemos estas fases, lo que tendríamos serían dos percusiones o dos tiempos indiferentes, pero para establecer ritmo necesitamos establecer una diferencia entre los sonidos. Un sonido es arsis y otro es tesis. Y la tesis es lo que diríamos es la parte pesada o acentuada. Y esa es nuestra definición de ritmo, una disposición de los acentos
acentos. Entonces recordemos esto porque es una parte importante para ir entendiendo los conceptos rítmicos en la música occidental, que es lo que vamos a ir analizando. Entonces hablamos de 5 pies rítmicos que sobre los que vamos a trabajar. Cuando tenemos dos tiempos agrupados en su fase de arsis y su tesis, decimos que el pie rítmico es binario. Cuando agrupamos 3 tiempos, en estos casos hablamos de que los ritmos son ternarios, y los ritmos ternarios o pies rítmicos ternarios tienen varias formas: que el arsis sea corta y la tesis más larga, o bien que el arsis tenga un tiempo y la tesis 2 tiempos, o el arsis 2 tiempos, la tesis un tiempo, o el arsis 2 tiempos y la tesis un tiempo. Es decir, tenemos 4 pies rítmicos ternarios y solo un pie rítmico binario. La clasificación de masculino y femenino lo hicimos en base al tipo de terminación que tiene el pie rítmico, pero de eso vamos a seguir hablando más adelante. Esto simplemente es el punto de partida. Así que podemos continuar con nuestro sistema rítmico. Aquí tengo nuevamente los pies rítmicos que ya conocemos. Es el pie rítmico binario y los 4 pies rítmicos ternarios. Y en este caso estamos diciendo que todos los pies rítmicos tienen su fase de arsis y su fase de tesis. Ya dijimos que esto es una condición necesaria, es una condición obligatoria para que surja el fenómeno del ritmo, como una disposición de acentos. La tesis representa el acento, o bien, o dicho en mejores términos, la tesis representa el punto de apoyo, que es indispensable para que surja la noción de ritmo. De esa manera, estos pies rítmicos ya no generan una sucesión indiferenciada de sonidos, sino que la sucesión de sonidos ya tienen un valor relativo. Unos son arsis y otros son tesis. Cuando el ritmo o el pie rítmico termina en la tesis y la tesis ya no renueva el movimiento, a eso se les van a llamar ritmos simples, o también le vamos a llamar a eso monómetros, que es un término que ya usamos en el análisis de la melodía cuando hablamos del ritmo de frase. Esto ya lo vimos en clases anteriores, este término. Pero ritmos simples o monómetros nos estamos refiriendo a lo mismo. ¿Qué quiere decir ritmo simple monómetro? Significa que tengo un pie rítmico y significa que el pie rítmico terminó en la tesis, y en la tesis ya no se renovó el movimiento, sino que ahí terminó. A eso le voy a llamar ritmo simple. Ahora, ¿y por qué y qué significa pie rítmico? Pie rítmico significa que es una célula, la célula más pequeña que podemos tener en el ritmo. Es decir, o tenemos 2 tiempos, o nuestra célula o pie rítmico es de 3 tiempos. Eso es lo que significa el pie rítmico, que el pie rítmico es una célula pequeña. Ahora, vamos a hablar de ritmos compuestos. ¿Y qué son los ritmos compuestos? Es cuando tenemos una concatenación de ritmos simples. Entonces, cuando yo concateno varios de los pies rítmicos, los concateno, obtengo un ritmo compuesto. Por ejemplo, aquí tengo el pie rítmico binario, donde tengo un tiempo y un tiempo, o sea, 2 tiempos. Y el arsis y la tesis, aquí lo tengo, pero ¿qué sucede en esta composición? Que ahora en la tesis el movimiento se renueva, ya no se detiene como aquí, sino que va a continuar, y esta tesis a su vez renueva el movimiento y prepara a la arsis. Esta arsis a su vez es el antecedente para que pueda surgir la siguiente tesis, pero la tesis no es el fin, sino que nuevamente el ritmo se renueva y viene otro ritmo igual, con su arsis y tesis. Entonces aquí tengo varios ritmos binarios agrupados, y esto, donde la tesis está renovando el movimiento y se van agrupando varios ritmos simples, a esto se le llama ritmo compuesto. Aquí podemos ver que esta sucesión de ritmos binarios, que es un ritmo compuesto, esto también se puede expresar de esta manera. Pueden ver que aquí las dos negras fueron transformadas en blanca, lo mismo que aquí, las dos negras fueron transformadas en blanca. Esto no está alterando nuestro esquema, porque de hecho está implicada el arsis, ahí está implicada en la parte débil de la blanca, y esto sigue expresando el concepto de ritmo compuesto, porque aquí podemos ver que efectivamente en la tesis la tesis es la consecuencia de este arsis, pero esta tesis aquí podemos ver claro cómo se está uniendo y dando pie a la siguiente arsis, que sería esta, pero aquí ya quedó contenida en la blanca, y luego esta arsis da pie a la tesis, y esta tesis en su segunda parte está contenida el arsis que correspondería a esta. Por lo tanto, esto no es más que una agrupación de este pie rítmico,
pero esto también puede ser expresado en esta forma y ambos se denominan ritmos compuestos. Si fueran ternarios, tendríamos el mismo principio. Aquí lo podemos ver. Aquí tengo el pie rítmico de un tiempo y dos tiempos en la tesis, que es el pie rítmico que tenemos aquí. Aquí en la forma simple. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que ahora en la tesis no se detiene el movimiento y la tesis prepara, o más bien no prepara, sino renueva el movimiento y nos prepara para la siguiente arsis. Y esta arsis nos lleva como consecuencia a la tesis. La tesis nuevamente, aquí el ritmo no termina, sino que nos lleva a la siguiente arsis y caemos a otra tesis. Entonces aquí se están agrupando varios ritmos simples ternarios de este tipo. Los tenemos aquí agrupados y esto se le llama ritmo compuesto. Y también lo podemos expresar así, que la blanca y negra, que pertenecen a un ritmo y a otro ritmo, se agrupan en una blanca con punto. En este caso no se distorsiona la idea, porque en el puntillo está el arsis que tenemos aquí, nada más que quedó, digamos, como fundida o agrupada con la tesis anterior, porque estos son ritmos compuestos. Pero ¿cuál es el principio de este ritmo? En realidad esto no es más que una expresión de esto. ¿Y esto qué es? Esto no es más que una agrupación de la forma simple, que es el pie rítmico simple o el ritmo simple. Entonces a eso le vamos a llamar ritmos simples y ritmos compuestos. Ahora, naturalmente, ¿cuál es la forma rítmica más importante en la música, en las obras? Obviamente son los ritmos compuestos. Entonces aquí podemos ir viendo cómo el proceso rítmico se va generando poco a poco. Comenzamos primero con lo más elemental, que es la emisión de un tiempo. Ese sería el origen de todo, el tiempo, que es lo que en el sistema de Conacol de los ritmos hindús le llaman el ta. Y el ta es el origen de todo. O sea, ta sería como decir un tiempo, ta. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando ta, el tiempo, lo agrupo en dos. Ta, ta. Entonces ya tengo una agrupación binaria. Y cuando hago una agrupación de tres tiempos, ta, 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 tengo el principio ternario. Ya el tiempo ya quedó agrupado. ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase es cuando a estos grupos ya distinguimos algo entre los tiempos y vemos que uno funciona como arsis y otro como tesis. Ya dimos un paso más adelante y ya estamos estableciendo ya no simplemente tiempos agrupados, ya estamos estableciendo ritmos, pies rítmicos. Es decir, un pie rítmico, por definición, debe tener un arsis y una tesis. Ahora, a esto le llamamos también ritmo simple. ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso? Ahora, estos ritmos simples, agruparlos, hacer varios concatenados, y a esto le llamamos ritmo compuesto. Y los ritmos compuestos es lo que propiamente ya vemos en una obra. Simplemente vamos viendo el proceso, cómo se va creciendo poco a poco, de manera orgánica. Ahora, el siguiente concepto que vamos a ver en el punto número 3 se llama elisión del arsis y el concepto de síncopa. Esto se refiere a procesos que vamos a ver en el arsis. Entonces, el arsis nosotros sabemos que es la elevación. El arsis es como poner el pie en el aire para dar el paso, para ponerlo en el suelo. Cuando ponemos el pie en el suelo es la tesis. Ahora, sin embargo, el arsis, hay un concepto que es la elisión del arsis. ¿Qué significa? Que el arsis la podemos suprimir y se reemplaza por un silencio. Sin embargo, tienen que ver entonces la diferencia entre la célula A y A1 es que la célula A es el ritmo binario que ya conocemos con anterioridad. El A1, la variante, es que el arsis fue reemplazado por un silencio y a esto le llamamos elisión del arsis. Pero hay una cosa importante, aunque el arsis está en silencio, sin embargo, el arsis se sigue infiriendo. Es decir, esto lo pueden ver inclusive en la dirección orquestal. Aunque la música comience en este punto, que es la tesis, el director normalmente nos da una anacruza o un tiempo de arsis, aunque la música no esté comenzando aquí, es decir, nos marca esto. Es como una preparación para que la música comience en la tesis. Esto quiere decir, y lo pueden ver, y eso es algo muy intuitivo que cualquier director lo haría. Eso que estamos viendo aquí, lo que nos quiere decir es que el arsis no se pierde. Eso es lo que queremos decir, que aunque hay una elisión, pero aún así el arsis sigue estando de manera intuitiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el arsis y la tesis no se pueden separar. La tesis es consecuencia necesaria de un arsis. Es decir, que esto
Esto no puede ser ritmo. Porque si yo dijera, bueno, es que la tesis sí puede existir por sí misma, quitando al arcis, pero no es posible, porque si yo hago esta operación, en realidad esto ya no es un ritmo, esto ya solo es un tiempo. Estoy regresando al origen, al ta que mencioné de, por ejemplo, de la rítmica hindú. Cuando hablamos de ritmo, acuérdense que ya estamos hablando de fases de arcis y tesis, aunque se dé la elisión. En este ejemplo tenemos la célula o el pie rítmico ternario del arcis corto y la tesis dos tiempos, que es esta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que nos queda la tesis, pero hacemos la elisión del arcis. Nuevamente, el ritmo, el pie rítmico no se pierde, sigue siendo este. Es decir, el B1 que tengo aquí, su origen sigue siendo este y el arcis intuitivamente sigue estando presente. Porque recuerden que esto es un pie rítmico, es decir, aunque haya silencio, pero el arcis está presente. Y aquí tenemos otro ejemplo. La célula C, estamos viendo el pie rítmico de blanca y negra, dos tiempos en el arcis y un tiempo en la tesis, que es el pie rítmico que tenemos aquí. Y nuevamente estamos haciendo la elisión del arcis, que en este caso correspondería a dos silencios de negra, o sea, dos tiempos en silencio y un tiempo en el arcis. El mismo concepto se vuelve a aplicar. Entonces, a esto, cuando veamos este tipo de estructura o de forma rítmica, debemos recordar que el pie rítmico no se pierde, que lo que estamos observando, por lo tanto, es la elisión del arcis. Ahora, el segundo concepto del arcis, que puede recibir el arcis, es el concepto de la síncopa. ¿Y qué ocurre? Cuando el arcis, aquí se los voy a marcar, cuando el arcis se extiende a la tesis, por eso está la ligadura, porque es una ligadura de unión. Cuando el arcis, que significa el tiempo débil, o la parte ligera, más correctamente, cuando se extiende a la parte pesada, que es la tesis, en este caso se produce el fenómeno de lo que llamamos síncopa. Entonces fíjense que hay dos variantes importantes en el arcis: la elisión del arcis o la prolongación del arcis a la tesis, y esto genera lo que llamamos síncopa. Aquí pueden ver que hay un ritmo ternario y aquí, bueno, es un ritmo compuesto porque se están sucediendo varios ritmos simples, pero aquí tenemos nuestro ritmo ternario, el arcis, dos tiempos para la tesis, arcis, dos tiempos para la tesis, arcis y dos tiempos para la tesis. Pero podemos ver que el arcis se ligó a la tesis, y lo mismo aquí y lo mismo aquí, se generan síncopas. Y les vamos a llamar síncopas regulares cuando las dos partes duren el mismo tiempo. En este caso dura un tiempo el arcis y la tesis ligada dura un tiempo. Cuando los valores sean equivalentes de la misma duración, a eso le llamaremos síncopas regulares. Cuando el arcis se prolongue a una tesis pero sean desiguales, como en estos ejemplos, llamaremos a estos síncopas irregulares. Por ejemplo, que el arcis dura un tiempo y se prolonga a una tesis que dura dos tiempos, que en este caso esta célula proviene de este pie rítmico. Nada más que la diferencia, la variante, es que fueron ligados los dos sonidos y se generó una síncopa, en este caso irregular. Esos son conceptos relativos al arcis. Ahora, vamos a dar un paso más adelante. Ya vimos cómo los pies rítmicos que vienen del concepto del tiempo, los pies rítmicos que ya agrupan arcis y tesis, van formando ritmos compuestos. Esto nos va a llevar a otro paso en el proceso, de la formación del ritmo para todo este sistema de análisis. Y el siguiente paso en este proceso es que el ritmo va a ir unido ahora al concepto de compás. Entonces ya vimos que el ritmo está unido de manera indisoluble al concepto de arcis y tesis. Y esto a su vez, ¿a qué nos lleva? A que el ritmo va a quedar unido al concepto de compás. Entonces, al hablar de estos conceptos tenemos que reconocer dos cosas: las líneas divisorias y el compás. Las líneas divisorias obviamente no se usaban en la música antigua. Por antigua me estoy refiriendo del siglo XVI para atrás. O sea, desde el medievo hasta el siglo XVI las líneas divisorias no se usan. Las líneas divisorias comienzan a usarse más dentro del siglo XVII y XVIII, que es la época barroca, y nosotros estamos acostumbrados a usar líneas divisorias. Ahora, la línea divisoria, ¿qué nos indica? Dice, las líneas divisorias señalan la amplitud, la medida en cada cambio de ritmo. Esto quiere decir que la línea divisoria siempre va a estar colocada antes de la tesis. Entonces la línea divisoria siempre va a estar antes de una tesis, como lo podemos ver aquí. Y es algo que, bueno, normalmente nosotros le llamamos a esto,
a lo que está después de la línea divisoria le llamamos tiempo fuerte, aunque estos términos de tiempo fuerte y tiempo débil tal vez no sean muy adecuados porque nos llevan a pensar como en una especie de acentuación mecánica. Mejor sería hablar de tiempo ligero al arcis y tiempo pesado a la tesis. Entonces la línea divisoria me está indicando dónde se dan los cambios de ritmo, porque una vez que se cumple la tesis, ¿qué sabemos? Una vez que se cumplió la tesis, cambia el ritmo, es decir, viene otro ritmo. Por ejemplo, como lo vimos aquí en el ritmo compuesto. Una vez que llega la tesis, ¿qué me está indicando? Que hay un cambio de ritmo, porque aquí terminó un ritmo en esta tesis y viene otro ritmo que se suma. Luego en la tesis me indica un fin de ritmo y viene otro ritmo, porque aquí están agrupados 1, 2, 3 ritmos, o sea, 3 pies rítmicos. Entonces la línea divisoria me está indicando esos cambios de ritmo, la amplitud o la medida en el cambio de ritmo que se está dando, mientras que el compás me está definiendo la distancia entre dos acentos, o sea, el compás, a diferencia del ritmo, aquí es importante que no confundan el ritmo con el compás. El ritmo es el pie rítmico, este es el ritmo. Y el ritmo, ¿por qué es ritmo? Porque tiene arcis y tesis. Si no tiene esto, no es ritmo. Serían tiempos nada más, pero eso sería lo más básico. Ahora, no confundamos el ritmo, que ya lo vimos en los pies rítmicos, con el compás. El compás es una unidad de medida, es decir, el compás pertenece a la métrica. Entonces, el compás lo que nos define es la distancia entre dos acentos. Por ejemplo, si los acentos están colocados cada 2 tiempos, decimos que el compás es de 2 tiempos. Si los acentos están colocados cada 3 tiempos, decimos que el compás es de 3 tiempos. Y así sucesivamente. Si los acentos están cada 4 tiempos, decimos que el compás es de 4 tiempos y así. Entonces, el compás lo único que me indica es la distancia entre dos acentos. En este caso, lo que vamos a observar ahora es que los pies rítmicos que están aquí, ahora el pie rítmico lo vamos a traer y lo vamos ya a poner dentro de un compás, que es el siguiente concepto que queda ya establecido. Y ya en este caso estamos también definiendo una línea divisoria. El arcis y la tesis, por supuesto, eso nunca se pierde, arcis y tesis. Pero pueden ver que aquí ya estamos agregando silencios. Obviamente esto es necesario porque ya estamos llevando el pie rítmico, lo estamos llevando ya a un compás. Entonces, naturalmente, aquí necesitamos un silencio y otro silencio. Podemos ver que aquí está el primer tiempo de este compás y aquí está el primer tiempo del siguiente compás. Es decir, esto sería un acento, que es el primer tiempo, y este es el otro primer tiempo y el siguiente acento. Por lo tanto, este acento o primer tiempo y este acento o primer tiempo ya me está dando precisamente la noción de compás. Ya tengo una distancia entre dos acentos y esta distancia entre un acento y otro acento es de 2 tiempos, por lo tanto el compás es de 2 cuartos en este caso. Entonces, los silencios tienen que ver que los silencios no están alterando al pie rítmico, el pie rítmico sigue siendo el mismo. Los silencios únicamente lo que están haciendo es complementar a nuestro pie rítmico para que el pie rítmico ya esté expresado dentro de un compás, es decir, que el pie rítmico ya está expresado dentro de una unidad de medida. Lo mismo entonces con los ritmos simples ternarios. Aquí están los mismos pies rítmicos que ya vimos arriba, que son los ternarios, los mismos, los tenemos aquí, pero escritos ya en un compás. Entonces aquí es natural que tenemos que poner 2 silencios de negra, aquí un silencio de negra para llenar esos puntos del compás. Aquí está el primer acento del compás y aquí está el segundo acento del compás y esto me define que es un compás de 3 tiempos, pero mi pie rítmico es este, ¿sí? Y en este ejemplo es lo mismo. Tenemos el arcis con 2 tiempos y la tesis con un tiempo. Pero para ponerlo en el compás de 3 cuartos necesito un silencio y 2 silencios en esta parte. Y lo mismo con el pie rítmico final. En este caso tenemos ritmos simples o podríamos decir compases simples. Y lo que estamos haciendo es que esta tabla de los pies rítmicos ahora la estamos traduciendo, la misma la estamos traduciendo en compases. Y estas serían los pies rítmicos, pero ya expresados en compases. Ahora, si los ponemos como ritmos compuestos, pues este sería el resultado. Por ejemplo, aquí tengo este ritmo simple en 2 cuartos, que si yo lo voy concatenando, me va a dar como resultado estas sucesiones.
Aquí tengo un ritmo, aquí tengo el segundo ritmo y aquí el tercer ritmo. Y ya van concatenados, y como van concatenados, en este caso se llaman compuestos. Ya dijimos que concatenado significa que en la tesis se renueva el movimiento hacia el siguiente ritmo. Y en este caso obviamente debe haber un silencio aquí y un silencio en esta parte para llenar los compases. Ahora, el compás también tiene una forma simple, que fue la que vimos en la página anterior. Y también los compases se van a manejar también como compases compuestos. Es decir, tenemos dos categorías. Así como tenemos ritmos simples y ritmos compuestos, también tendremos compases simples y compases compuestos. Entonces aquí podemos ver cómo el compás simple, que está generado por dos tiempos, cuando lo convertimos en compuesto, significa que el compuesto va a ser una ampliación del compás simple. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el arcis aquí vale un tiempo y la tesis vale un tiempo aquí. Cuando son compuestos los compases, el arcis puede agrupar dos o tres tiempos. Entonces podemos ver que aquí el arcis ya tiene dos tiempos. Es decir, el arcis por sí misma, en este caso, ya contiene a un pie rítmico completo. La pura arcis. Y la tesis también ya contiene dos tiempos, es decir, la tesis ya contiene a un pie rítmico simple, pero lo contiene completo. Es decir, el arcis en sí misma es un pie rítmico completo y la tesis es un pie rítmico completo. Y esto obviamente nos da que el arcis sea más largo, de dos tiempos en lugar de un tiempo, y la tesis de dos tiempos en lugar de un tiempo, como en este caso. Entonces, en este caso tenemos un compás compuesto. Aquí pueden ver que al hacer esto, al hacer esta operación y, por ejemplo, poner este ritmo y este ritmo, lo que me da por resultado es un ritmo donde estoy agrupando a dos pies rítmicos binarios. Es decir, este es un pie rítmico binario, o sea, es este, aquí, pero está contenido aquí, y aquí está contenido el otro pie rítmico binario. Por eso decimos 2 más 2 para dar 4. ¿Y esto a qué nos da origen? Pues al compás que conocemos de 4 cuartos. Entonces el compás de 4 cuartos en este análisis tenemos que decir que es un compás compuesto, porque el arcis está abarcando a un pie rítmico completo, y la tesis también. La tesis por sí misma comprende un pie rítmico completo. Y eso nos da en este caso 4 tiempos en total. Ahora aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el ritmo simple, el compás simple, donde vale un tiempo el arcis y dos tiempos la tesis. Ahora, si esto lo ampliamos, lo amplificamos, ahora podemos ver que el arcis va a valer dos tiempos y la tesis va a valer tres, va a valer dos blancas, perdón. O sea, es decir, se va a multiplicar. Si aquí valía dos tiempos, ahora va a valer cuatro tiempos. Entonces, en esta ampliación, lo que estamos observando es que el arcis ya comprende ya comprende a un ritmo binario simple. Y aquí tenemos también en los cuatro tiempos a dos ritmos binarios simples. Es decir, si dividimos esto, nos va a dar en total 6 tiempos que están divididos en 2 más 2 más 2. ¿Qué me está diciendo esta suma? Me está diciendo que este compás de 6 tiempos está comprendido, está agrupando a varios ritmos simples de 2, 2 y 2. Es decir, está agrupando a varias células simples de dos tiempos. Y esto me está dando por resultado que mi compás quede más largo. En este caso, diríamos que es un 6 cuartos. Y aquí podemos ver que hay varios compases de 6 cuartos y lo único que estamos notando son las agrupaciones diferentes. Lo que tienen que ver en esta tabla simplemente es que el compás compuesto es una ampliación del compás simple. Es lo único que tienen que ver, que el compuesto está multiplicando las fases de arcis y está multiplicando las fases de tesis. Por eso estamos haciendo esta comparativa. Y esto nos está dando por resultado compases de 6 cuartos, 9 cuartos y 9 cuartos en estos ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos compases son ampliaciones, son amplificaciones de los compases simples que ya conocemos, de los pies rítmicos que hemos estudiado con anterioridad. Entonces esto no es más que una ampliación de este principio que ya hemos conocido. Ahora, el siguiente concepto que vamos a manejar es el de el fraccionamiento de valores. Si tomamos nosotros los pies rítmicos que ya conocemos, podemos subdividir el tiempo en tiempos menores o en partes menores.
En este ejemplo estamos viendo que el arsis fue subdividida en dos partes y aquí se respetó, mientras que la tesis aquí se respetó y aquí se subdividió en dos partes. Podemos seguir haciendo más subdivisiones. Por ejemplo, podrían poner aquí 4/16, podrían poner aquí corchea y 2/16. Es decir, aquí pueden hacer distintas subdivisiones. A esto le vamos a llamar fraccionamiento. Y lo que estamos viendo es que los pies rítmicos ahora están generando diversas células rítmicas, diversas formas de ritmo que están generadas a partir del fraccionamiento del pie rítmico básico. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos ritmos que están aquí, que podríamos seguir haciendo más, por eso está el etcétera, estos ritmos pertenecen a esta familia, es de este pie rítmico. Todos estos ritmos pertenecen a esta familia de este pie rítmico y todos estos igual pertenecen a esta familia. Entonces aquí vamos a hablar del concepto de fraccionamiento de valores, es lo que estamos viendo en el concepto número 5 y esto va a ser muy importante más adelante cuando estemos analizando, porque vamos a ver que una gran cantidad de ideas musicales pues están generadas mediante este proceso de fraccionamiento, pero que es importante aquí que podemos ver que estos ritmos más elaborados tienen un origen fundamental, que es el pie rítmico simple. Ahora, por último, tenemos que mencionar que los compases con un denominador en octavos o con valores cortos, por ejemplo, como los compases de 3 octavos, 4 octavos, 6 octavos, que no los hemos mencionado, esos compases son análogos a los compases constituidos por tiempos enteros. O sea, un 3 octavos es análogo a un 3 cuartos, un 4 octavos a un 4 cuartos. Y también estos a su vez son análogos a los compases compuestos. Por ejemplo, el 3 cuartos análogo al 6 cuartos y el 9 cuartos, 12 cuartos son análogos a estos compases simples. Entonces, para concluir, podemos ver cómo el concepto de pie rítmico es fundamental, porque el pie rítmico nos va dando el origen a los distintos ritmos, pero el pie rítmico va generando también los distintos compases y luego el pie rítmico también nos da la base para generar ritmos por fraccionamiento de valores. Entonces esto va a ser como un generador importante para poder desarrollar nuestros análisis. Así que vamos a terminar ahora con el último concepto y el ritmo o el pie rítmico ahora vamos a usarlo para producir incisos, que también a esto le vamos a llamar monómetros. Entonces el pie rítmico, cuando digamos que el pie rítmico lo vamos a usar para formar incisos, o también como le vamos a llamar monómetros a esto, incisos rítmicos, significa que vamos a atender a la colocación del pie rítmico dentro del compás. Entonces, para formar incisos hay dos posibilidades. Una, el tipo 1, que el pie rítmico esté colocado comience en arsis y termine en tesis. Aquí pueden ver que en el tipo 1, cuando el ritmo comienza en arsis y termina en tesis, a esto le vamos a llamar inciso de tipo 1. Significa que es un inciso que comienza en arsis y termina en tesis. O también le podemos llamar a esto incisos anacrúsicos. Ahora, el tipo 2 es cuando el inciso, o sea, el segmento rítmico, porque inciso significa fragmento o segmento, es cuando el pequeño segmento inicia en la tesis y termina en el arsis. Y en este caso le vamos a llamar de tipo 2. Es decir, comienza en la tesis y termina en el arsis, mientras que el del tipo 1 comienza en arsis y termina en tesis. Esos son los dos tipos de incisos. Ya estamos hablando ahora de incisos. Es decir, ya no estamos formando compases, ya estamos formando partículas fragmentos rítmicos que vamos a ver después su importancia en el análisis. Ahora, el tipo 1, que es el inciso que empieza en arsis y termina en tesis, tiene dos formas que ya las estudiamos en la clase anterior, cuando debido a su terminación pueden ser masculinos o femeninos. Entonces, cuando terminan en la tesis, a esto les vamos a decir que el inciso es de tipo masculino, y cuando el inciso termina más allá de la tesis, en este caso vamos a decir que el inciso es de terminación femenina. Ahora, ¿dónde se aplica esto? Solamente en el tipo 1.
cuando el inciso comienza en narcis y termina en tesis. Cuando es de tipo 2, cuando decimos que comienza en tesis y termina en narcis, en este caso no hacemos esta diferenciación entre masculino y femenino. Cuando es de este tipo, el inciso termina con el compás, como en este ejemplo. Aquí el inciso simplemente cubre o llena a todo el compás, mientras que en este está como anacrúsico, ¿no? No está como dentro del compás, sino atravesando la barra. Aquí no, aquí lo está llenando. Entonces, esta es la diferencia, que el de tipo 2 termina con el compás, mientras que el de tipo 1 puede terminar de forma masculina o de forma femenina. Y aquí está la acentuación que se asocia al tipo masculino, que en este caso va en el arcis, el acento, y en el femenino, que el acento va en la tesis. Que esto ya habíamos dicho que esto viene de las enseñanzas de Vincent Dandy, que lo mencionamos en la clase anterior. Entonces, ya tenemos hasta ahorita 6 conceptos básicos para poder formar una teoría del ritmo que podamos aplicar al análisis musical. Entonces, recuerden, esta es la secuencia. El origen es el tiempo, ta. El tiempo se agrupa en 2 tiempos o 3 tiempos, lo cual nos da tiempos binarios y tiempos ternarios. Cuando esos tiempos binarios y ternarios establecen diferenciaciones y por lo tanto fases de arcis y tesis, se generan ritmos. A esos ritmos les llamamos pies rítmicos, son 5 en total. Estos pies rítmicos pueden ser simples y cuando se concatenan se convierten en ritmos compuestos. Esto a su vez ¿a qué da origen? Da origen a los compases, que los compases pueden ser también simples o compuestos. ¿Esto a qué nos lleva después? A otro concepto importante, que el pie rítmico también admite el fraccionamiento de los valores y esto nos va a dar infinidad de variantes rítmicas por cada pie. Y por último, estamos viendo que el pie rítmico nos va a servir como base para componer los incisos rítmicos o monómetros, que es un término que ya hemos usado con anterioridad. Y este es el concepto de inciso, donde estamos viendo cómo se colocó el ritmo. Y puede ser de tipo 1, de tipo 2, y estamos distinguiendo el tipo de terminación que tiene. Entonces esto es un poquito extenso, tal vez un poquito pesada esta parte de la teoría, pero esto es lo que necesitamos ahorita para pasar a la práctica ya en nuestras siguientes clases.